parte básicamente es de este tema de dinámica estructural de un grado de libertad. Entonces, esta pregunta, como ya les había comentado, se ha estado repitiendo frecuentemente en estos semestres, en los últimos semestres, ¿no? Entonces, es necesario conocer o básicamente resolver este problema, ¿no? Estos datos son irrelevantes, o sea, como vamos a programar, pueden variar. Lo que sí nos interesa conocer son los incisos o las respuestas de los incisos. Ok. Entonces, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ya. Este P de aquí es el peso de la estructura, ¿no? Lo que nosotros estábamos viendo como W. Luego, bueno, aquí dice que es 28.4 toneladas, ¿no? Ahí está. Después dice que tiene una rigidez de 7.15. Entonces también vamos a poner eso. Rigidez K igual a 7.15. Y eso está en toneladas sobre centímetro. Luego, beta. Un amortiguamiento beta. Este beta puede ser 7.5%. Ya. Esto de aquí son las propiedades internas de la estructura. Ahora, la fuerza y este omega barra es la fuerza externa con la que se está aplicando a esta carga. Por ejemplo, ahora están viendo fuerzas externas, por ejemplo, de cargas rectangulares, cargas triangulares o cargas senoidales, ¿no? Entonces, esta fuerza que tiene esta función F seno de omega de t es una fuerza externa que se está aplicando a esta carga. Esta fuerza, o sea, esta forma es de una función armónica y el viento tiene esta misma función de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces decimos F0 y F0 es 6.25 toneladas. Omega dice que tiene una relación, o sea, omega barra tiene una relación con el omega natural, o sea, el omega de la estructura, ¿no? Como no conocemos todavía omega, vamos a dejarlo algo así. Y omega barra yo lo voy a llamar que sea así, omega asterisco, ¿de acuerdo? Omega primo. Entonces esto inicialmente dice que es 0.83 veces de omega natural. Ya. ¿Qué nos piden? El inciso A dice el desplazamiento máximo en valor absoluto, en qué tiempo ocurre. Inciso C, la aceleración máxima. Y por último dice el tiempo que se detiene la vibración libre, ¿no? Aquí nos dan algo más, dice, si esta carga armónica dura 5 minutos, determinar lo siguiente, ¿no? O sea, esta función de carga solo va a actuar 5 minutos. Después de los 5 minutos, esta carga se anula y queda en vibración libre, ¿no? Y por eso nos dice el tiempo que se detiene la vibración libre. Ya. Entonces, iniciemos. Vamos a decir que M, o la masa, es este valor, ¿no? Algo que vamos a modificar es en documento, en formato matemático, perdón. Vamos a decir que todo esté en decimal. 2 dígitos es suficiente. Y formato de texto que anule la verificación ortográfica. Ya. Entonces tenemos la masa
Conociendo la masa, podemos encontrar lo que es la frecuencia, ¿no? Omega natural, que esto es la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Conocemos la rigidez, conocemos la masa. Esto lo vamos a expresar en radianes sobre segundo. Listo. Ahí está. Conociendo lo que es la frecuencia, podemos determinar lo que es el periodo, ¿no? T. El periodo simplemente es 2 veces pi sobre omega. Y ahí tenemos el periodo. ¿Qué más podemos encontrar? Como existe beta, ¿no? Hay beta. Podemos encontrar lo que es omega sub d o el omega amortiguado. Para encontrar el omega amortiguado, no sé si recuerdan, era una expresión que va más o menos así. O sea, sigue siendo omega, ¿no? Pero hay una variación, que es la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Y esto también es radianes sobre segundo, ¿no? Si ustedes están con sus cuadernos ahí, pueden revisar, y si en algún punto me equivoco, me hacen notar, así no manejamos errores. Ya. Podemos también calcular su periodo amortiguado, ¿no? T sub t es igual a lo mismo, 2 por pi, pero este sobre omega sub d. Como estas frecuencias, vean, son tan próximas, el periodo cuando tiene 2 decimales es casi igual, ¿no? Es el mismo. Ya. Conocemos omega natural, ahora sí podemos conocer lo que es omega barra, o omega prima, en mi caso. Y esto dice que es 0.83 o el 83% de omega natural. Radianes sobre segundo. Listo. ¿Qué más podemos determinar? Creo que ya tenemos todo, ¿no? Ahora sí. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos escribir dos ecuaciones que son bastante largas, o al menos una ecuación que es bastante larga, donde nos dice que el desplazamiento, ¿no? Ya. U de t es igual a ¿qué? Habíamos visto que está compuesto por dos soluciones, una solución complementaria y una solución particular, ¿no? Y resolviendo todo nos quedaba algo más o menos así. Vamos a poner matemáticas constantes y vamos a añadir E, ¿no? Entonces aquí en E siempre es menos beta omega t, ¿no? Menos beta por omega por t. Vamos a hacerlo más grande. Ya, creo que ya está bien. Listo. Es menos beta omega por t, siempre, ¿no? Luego por paréntesis, y aquí viene lo que es el A más el B, y luego viene lo que es G1 más G2, ¿no? Y para recordarnos, o para hacer memoria, A y B siempre están con seno, coseno, y G1 y G2 también están con seno y coseno, ¿no? Entonces, multiplicado por seno, ya, en esta parte que es de la estructura, ¿no? Este está compuesto solamente por el omega sub d, ¿no? Aquí adentro está el omega sub d, multiplicado por t. Luego viene más b por coseno de omega sub d por t, ¿no? Termina esto, ¿no? Y empieza el G1 más G2.
G1 por, y de nuevo, ¿no? Como si fuera A y B, el seno de omega. Ya, este omega ahora es de la carga, ¿no? Es el omega barra. En nuestro caso, omega primo por T. Luego viene más G2 por coseno de lo mismo, ¿no? De la carga. Omega barra por T. Ok. Entonces habíamos dicho que nuestra ecuación está compuesta por una parte transitoria y una parte estacionaria, ¿no? Entonces necesitamos conocer esto. Ustedes ya saben cómo determinar A y B. A y B, recuerden que son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento, ¿no? En este caso, A y B están condicionadas o están en función de G1 y G2. Ahora, G1 y G2 están en función de lo que es, primeramente, la razón de frecuencias, o sea, gamma, ¿no? Luego, en función de beta. Y básicamente eso, ¿no? Y la respuesta estática, que sería F sub 0 sobre K. Ok. Entonces, eso ya han visto en clases, ¿no? Directamente vamos a poner. Entonces, decimos primeramente G1. G1 es igual, ya. La respuesta estática es F0 sobre K multiplicado por, y ya, aquí es muy similar, ¿no? 1 menos gamma. Vamos a definir gamma. Gamma no la tenemos definido, así que vamos a poner aquí, ¿no? Recordemos que gamma es la razón de las frecuencias, o sea, la gamma, el gamma de la fuerza sobre el de la estructura, ¿no? En este caso debería dar 0,83 porque eso es el valor que estamos poniendo, ¿no? Ya. Este gamma de aquí viene al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ahora todo esto es sobre, y aquí es fácil de recordar, ¿no? Paréntesis, el cuadrado, más otro paréntesis, y esto también al cuadrado. Ahora, ¿qué viene dentro de los cuadrados? Dentro del primer cuadrado viene lo mismo que está en el numerador, ¿no? 1 menos gamma. Fácil de recordar. En el otro lado viene 2 beta gamma, ¿no? 2 por beta por gamma. Y listo. Coxi, ¿Sí? del primer término del denominador, el Ya. gamma está al cuadrado. El paréntesis y Sí. el gamma tienen que estar al cuadrado. Este tiene que ser igual a este. Sí. Esto tiene que ser igual a este. Los dos son iguales. Así, ¿no ven? Sí, Oxi, gracias. Sí, correcto. Esto de aquí es igual a esto. Solamente que aquí abajo están al cuadrado ambos. Gracias. Ya. Como tenemos G1 y G2, y ahí nos da, ¿no? Algo interesante es, como estamos utilizando MATCAT, por ejemplo, si nos fallara algo, ¿no? Por decir que sea así, como estaba hace rato, a veces las unidades son inconsistentes, ¿no? Y al ser las unidades inconsistentes, ahí ya nos podemos dar cuenta que hay un error. Esto de aquí se repite 2 beta gamma, ambos valores al cuadrado. Ahí está. Y G2 es negativo, ¿no? G2 es negativo. Nuevamente vuelve a ser F0 sobre K multiplicado por, ya, aquí no vamos a poner paréntesis, directamente vamos a poner, por decir, 2, y esto es
Ahora aquí se invierte, ¿no? En este estaba esto de aquí. Ahora en G2, esto está aquí, ¿no? En G1 esto está aquí y en G2 este ya va a estar este otro lado. Entonces es beta por gamma. Y esto sobre, ¿no? Y aquí les decía, ¿no? Que este es negativo. A veces este negativo viene aquí, pero yo prefiero que esté en esta parte para que no me perjudique. Y abajo es lo mismo que en este otro caso, ¿no? Todo tal cual. Entonces podemos hacer un control C. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el valor de G1 y este es el valor de G2. Y G2 siempre es negativo, debido a este negativo que está aquí, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos G1 y G2, ¿no? ¿Cómo se determina G1 y G2? Bueno, G1 y G2 se determina de la respuesta particular, ¿no? Haciendo, despejando en la ecuación principal, que es la masa por la aceleración, más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento igual a f de t, ¿no? De ahí hemos encontrado una solución particular, y de esa solución particular es de donde viene G1 y G2. Más adelante vamos a ver un poco más con calma eso. Ahora, A está en función, o sea, A y B son constantes que siempre son condiciones de la parte inicial del movimiento, ¿no? Y estas están en función de G1 y G2, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, A, algo interesante de esto es que la ecuación o la primera planilla que hicimos, podíamos seguir aumentando en esa planilla todos estos otros casos, ¿no? Que se van añadiendo. Ya que si por alguna razón nosotros anulamos diferentes variables, ¿no? Llegamos nuevamente a la vibración libre sin amortiguamiento. Y en ese caso, sabíamos que A era igual a omega, ¿no? O sea, la velocidad inicial sobre omega, ¿no? Ahora aquí es así, ¿no? Es G2, y este G2 está acompañado de beta gamma, digo, de beta omega, beta omega. Luego viene más, y nuevamente aparece G1 por, es omega, pero ese es el barro, ¿no? Y todo esto está sobre omega, pero este es el omega sub d, ¿no? ¿Cómo encontramos A? Encontramos de esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, si de aquí decimos que esto es el inicial, que es 0, cuando t es 0, se va anulando ciertos valores y nos va a quedar simplemente b, ¿no? Que b va a ser igual a negativo G2. Y si esta ecuación derivamos, que va a ser su velocidad, y aplicamos el mismo concepto, de ahí despejamos A. Ahora B, como habíamos mencionado, B es igual a negativo G2. Y este también, ¿no? En centímetros. Listo. Ya conocemos A, B, G1 y G2. Entonces, esta ecuación ya podemos reescribirla nuevamente, ¿no? La vamos a dejar aquí abajo. Vamos a subir un poco esto. Y ahora vamos a decir que es así, ¿no? Como tenemos toda la ecuación, ya podemos graficar. Vamos a graficar. Vamos a gráficos, insertar un gráfico, gráfico XY. Aquí está, ¿no? Vamos a editar un poco el gráfico, añadimos o estiramos un poquito más.
Eliminamos este eje, ¿no? Decimos que aquí es 0, no necesitamos este lado. Podemos un poquito más grande, ahí, tal vez. Vamos a ir que sea fondo blanco. El color de la traza un poquito más gruesa y creo que azul está bien. Entonces aquí, recuerdan, habíamos puesto el desplazamiento para que sea consistente. T está en segundos y las unidades de esta función están en centímetros. Y en X va el tiempo. T. Ahí está. Entonces 10 segundos es, creo, bastante tiempo. Hasta 5 podemos ver, ¿no? Ya. Lo primero que podemos decir es que hay una fase inicial, ¿no? Donde está gobernado toda esta ecuación. Está funcionando al mismo tiempo. Debido a que hay un beta negativo por exponente, se va anulando todo este término, ¿no? Se llega haciendo 0. Y llega a un punto donde se termina y la función se vuelve estacionaria, ¿no? Aquí está. A veces puede preguntar, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento máximo en la parte estacionaria? ¿Cómo determinamos ese desplazamiento máximo en la parte estacionaria? Habíamos visto que el desplazamiento máximo, pero en la parte estacionaria, no vamos a decirlo 1, es igual a la raíz cuadrada de G1 al cuadrado más G2 al cuadrado. Ahí está. Entonces, si vamos a gráficos, añadimos un marcador horizontal y decimos que este marcador horizontal esté a 2.61, ¿no? Entonces ahí está. Corresponde a estos picos que están aquí. Entonces este de aquí es, vamos a cambiar de color, tal vez este, el estilo. Ahí está. Este es el valor máximo, ¿no? Y recordemos, es el mismo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero ¿qué nos pide? Nos pide el desplazamiento máximo en valor absoluto. ¿Ok? ¿Cuál es el desplazamiento máximo aquí? El desplazamiento máximo efectivamente puede ser este de aquí, ¿no? Que más o menos ahí sale 3.79 o 3.80 o algo así, ¿no? 3.8, o puede ser este otro de aquí. Y vemos que en la parte inferior está llegando a 2.80, ¿no? Como máximo. Ahí 2.80. Pero este es más grande, ¿no? Entonces es 3.80 y algo. 3.80, 3.81, algo así. Si queremos estar seguros un poquito con más precisión, podemos incrementar, ¿no? Por decir, quiero ver solo hasta 0.5. Ya. Entonces vean aquí la función se nota un poco mejor. Puede ser ahí, ¿no? Más o menos. Y podemos añadir otro marcador vertical. Y este marcador vertical también podemos editarlo, ¿no? Vamos a cambiar el espesor, el estilo y el color. Así que sea rojo. Y más o menos a vista pareciera que ahí es el pico, ¿no? Pareciera. Entonces, lo que me estaba preguntando es lo siguiente, ¿no? El desplazamiento máximo, que es el inciso A, B, el tiempo en que ocurre.
Entonces podemos decir que de la gráfica el desplazamiento máximo quizá es 383 y ocurre a los 0.11 segundos, ¿no? Esa podría ser una solución gráfica, pero como tenemos la ecuación, ¿no? Podemos saber exactamente qué valor es. ¿Alguien recuerda cómo encontrar este tiempo donde sucede el máximo? Derivando la ecuación de respuesta y igualarle a cero. Y después ahí tenemos el tiempo y reemplazar en la ecuación de respuesta. Correcto. Esa es una forma, ¿no? Esta ecuación, si derivamos, se convierte en velocidad. Y sabemos que si va a estar igualada a cero, ¿no? Ese va a ser el tiempo máximo. Por tanto, o sea, ese va a ser el desplazamiento máximo que va a alcanzar. Y de ahí ya tenemos este t. Conociendo este t, reemplazamos aquí y nos va a dar este valor exactamente. Entonces, de esa forma es como se encuentra inciso A, inciso B. Inciso C, la aceleración máxima. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Esta es la ecuación de desplazamiento. Tenemos que derivar esta ecuación y se va a convertir en ecuación de velocidad. Derivando esa ecuación de velocidad una vez más, se convierte en ecuación de aceleración. Y nuevamente va a haber un pico máximo donde se va a dar esa aceleración máxima. Entonces, haciendo el mismo procedimiento que en este paso que mencionó nuestra compañera, podemos encontrar esa aceleración máxima, ¿no? Y eso sería el inciso A, B y C. Ahora, el inciso D, el tiempo que se detiene la vibración libre, ¿no? O sea, ahorita podemos terminar, ¿no? Escribiendo todo lo demás, pero también ustedes tienen que practicar, ¿ok? Entonces, como práctica, para que ustedes hagan y programen, ¿no? Esta ecuación tienen que derivar y programarlo, ¿no? Y tener su gráfico. Y lo mismo de aceleración, tener su gráfico, ¿no? Y también ya tener despejado el T sub 1, ¿no? O el primer tiempo donde va a suceder el máximo. Porque posiblemente pregunte algo similar, ¿no? Ya. Nos vamos a ir al inciso D, que es el tiempo que se detiene la vibración libre. Ok. Para recordar este tema de vibración libre, o sea, esta es vibración libre, pero esta vez es con amortiguamiento. ¿Qué es lo que queremos obtener? Vamos a llamarle este U de T. Ya. ¿Qué es lo que queremos obtener en esta vibración libre? O sea, nuestro sistema ha sido afectado por una carga. La carga ha durado un tiempo determinado, nos dice. Ese tiempo determinado se acabó. Entonces, se retira la carga y nuestro sistema empieza a oscilar, ¿no? Empieza a vibrar. Pero como tiene amortiguamiento, esta vibración ya no es hasta el infinito, ¿no? Sino va a ir decreciendo poco a poco hasta llegar a un momento donde se detiene. Nosotros habíamos dicho que se detiene cuando el desplazamiento alcanza los 0.01 centímetros, ¿no? Que es bastante pequeñito. Por tanto, cuando ese desplazamiento se iguala a ese valor, entonces nosotros decimos que nuestro sistema está en reposo, ¿ok? Entonces, recordemos, la vibración libre simplemente es así, ¿no? Es como el anterior caso, constantes, perdón. Y, de nuevo, ¿no? Menos beta por omega por T, siempre. Menos beta por omega por T, por, paréntesis, ¿no? A por seno más B por coseno. Esto es seno
paréntesis, y aquí es el omega sub d, ¿no? Porque hay amortiguamiento, más b por coseno omega sub d, porque hay amortiguamiento, por t. Listo. Nosotros necesitamos utilizar esta ecuación, ¿no? O sea, la carga se ha disipado, la solución de nuestro problema es este de aquí, ¿no? Esta solución complementaria. Ok, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos el peso. El peso ya lo tenemos definido. Necesitamos la rigidez ya la tenemos definida. Necesitamos beta también ya la conocemos beta. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer A y B, ¿no? Pero recordemos que A y B son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Para este caso, nuestras condiciones iniciales son nuestras condiciones finales cuando se retira la carga, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. A es igual a la velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial, así la vamos a llamar. Y nuevamente, ¿no? Como en nuestro anterior caso teníamos G1, o sea, G2 más G1 y luego por beta, por omega, ¿no? En este caso es lo mismo. Aquí va a estar nuevamente beta por omega, pero este omega es el omega natural por el desplazamiento inicial, ¿no? Ahora, aquí todo esto nuevamente es por omega sub t. Porque si, digamos, estaríamos en vibración libre sin amortiguamiento, esto se hace cero y tenemos la velocidad inicial sobre omega natural, ¿no? Entonces, esto le vamos a dar igual, pero al darle igual, no va a reconocer porque no tenemos estas constantes definidas, ¿no? Y lo mismo va a pasar con B. B es igual al desplazamiento inicial, o sea, U sub 0. Y tampoco tenemos definido estos valores. ¿Cómo encontramos estos valores? Bueno, pues estos valores los vamos a encontrar de esta gráfica, ¿no? O sea, de esta carga de aquí, esta de aquí. ¿Por qué? Nos dice que hay un tiempo que se detiene, ¿no? Un tiempo. El tiempo es irrelevante, no puede ser cualquier tiempo. Para este ejercicio dice 5 minutos, ¿no? Los minutos transformamos a segundos, ¿no? O sea, 60 segundos por, o sea, para hacer el cambio por un minuto, ¿no? Cambiamos y obtenemos el tiempo en segundos, o podemos manejarlo en minutos, pero es mejor que siga siendo segundos, ¿no? Si ponemos, digamos, el tiempo bastante grande, ¿no? Por decir 320 segundos. La gráfica se va a ver un poco complicada, ¿ok? Entonces, para evitar eso, vamos a decir que se detiene a los 5 segundos. Es un decir. Se detiene a los 5 segundos. Cuando llega a los 5 segundos, vean, está con un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento que no conocemos. Entonces, vamos a decir, se detiene a los 5 segundos. A este le vamos a llamar el T sub I. ¿De acuerdo? T sub I. Entonces, voy a decir que cuando se detiene a los 5 segundos, pero ustedes ponen el tiempo que les va a decir en el examen. A veces pone 2 minutos, a veces pone 5 minutos, a veces pone 7, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo, la máquina va a hacer el cálculo, ¿no? Entonces aquí decimos lo siguiente, vamos a decir U de TI, o sea, cuando se detiene. Ya, dice que cuando llega este tiempo, que se apaga el motor o se disipa la carga,
está con 2.38, que es este valor de aquí, ¿no? 2.38. Ahí está. Entonces, este es su desplazamiento cuando la carga se anula. Se está anulando a los 5 segundos. Y este es su desplazamiento, 2.38. Ok. Entonces, para mí, mi desplazamiento inicial, ¿no? Desplazamiento inicial va a ser 2.38 centímetros. Este de aquí, ¿no? Justo se acaba la carga y cuando se acaba la carga nos deja un desplazamiento, una velocidad, una aceleración y un tiempo donde se está acabando. En este caso, el tiempo es dato. Como el tiempo es dato, puedo encontrar el desplazamiento, puedo encontrar la velocidad, puedo encontrar la aceleración, ¿no? Si nosotros derivamos esto, tenemos la ecuación de velocidad. Reemplazamos este mismo t y nos va a dar un valor. Ese valor va a ser igual a mi velocidad inicial, ¿no? Entonces, ustedes cuando terminen van a encontrar esa velocidad inicial, ¿no? Cuando es este valor de aquí. Para en mi caso 5 segundos, o si quieren hacer para este caso, transforman esto a ese tiempo equivalente. Entonces vamos a decir que va a quedar a los 33 segundos, ¿no? O sea, 33 centímetros sobre segundo. No se olviden, este de aquí va a venir de la velocidad, ¿no? De una gráfica de velocidad o de la ecuación para este tiempo, ¿no? Y eso va a ser la posición inicial y velocidad inicial. También podemos encontrar su aceleración inicial, pero no necesitamos, no está en función de A ni de B. Como ya conocemos A y conocemos B, entonces ya podemos definir este U1, ¿no? Ahí está, ya está definido. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues ya podemos conocer la función como tal, ¿no? Nuevamente podemos graficar o podemos copiar este gráfico. Vamos a copiar este gráfico porque ya está modificado. Entonces, Control C y Control V. Esperamos un momento. Y lo pegamos. Ahí está. Pero ahora este tiene que ser U1. U1. Nuestros marcadores los vamos a dejar de momento por aquí. Y este por aquí más o menos. Ya. Entonces ahora nuestra función es así, ¿no? Va a ir decreciendo hasta casi ser cero. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es el tiempo que se detiene la vibración libre, ¿no? O sea, ¿qué tiempo tarda en detenerse esto? O sea, ¿qué tiempo tarda a que este desplazamiento de aquí sea igual a 0.01 centímetros? Entonces, para eso también ya se han definido las ecuaciones, ¿no? Si recordamos, el tiempo final, ¿no? T sub f, vamos a decir, o tiempo que se detiene, era igual al logaritmo natural, ¿no? Del valor de la amplitud sobre el desplazamiento que prácticamente es cero, ¿no? O sea, 0.1 centímetros. Y todo esto es sobre omega natural por beta. No tenemos A definido, ¿no? O sea, no hemos definido A, la amplitud. Pero como tenemos A y B, ¿no? Sabemos que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos A, entonces tenemos TF, dice que este tiempo final es 4.92, ¿no? O sea, en detenerse
tarda 4,92 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos responder este de aquí? El tiempo que se detiene la vibración libre, ¿no? Entonces, una respuesta directa sería tarda 4,92 segundos en detenerse, o podemos especificar, ¿no? Aquí vamos a poner 4,92. 92. Ya. Ahí es donde básicamente se detiene. Entonces, ¿qué podríamos poner? Podemos decir, o sea, inicia en cero, en reposo, ¿no? Se le aplica una carga. Esa carga dura 5 minutos, ¿no? Nos dice dura 5 minutos. Quitamos la carga después de 5 minutos y pasan 4,92 segundos para detenerse, ¿no? O después de retirar la carga, tarda 4,92 segundos en detener la vibración libre. Esa sería una respuesta. Ha habido otros exámenes donde pregunta el número de ciclos, ¿no? Una vez que se detiene la vibración libre, el número de ciclos que hace, ¿no? Después de que se quita la carga. Para encontrar el número de ciclos, recordemos que simplemente es este tiempo final sobre el periodo del amortiguamiento, ¿no? O sea, el T sub D. Entonces decimos ciclos, podemos decir, ¿no? Ciclos es igual, vamos a usar una función de redondeo. TF sobre el periodo, pero el amortiguado, ¿no? Porque esto de aquí, este periodo que se va decayendo es el periodo amortiguado. Ahí está, ¿no? Entonces, hace 12 ciclos para detenerse. ¿Ok? Ya, y eso básicamente eran las preguntas que estaba aquí, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes tengan su ecuación de desplazamiento con su gráfica, su ecuación de velocidad con su gráfica, su ecuación de aceleración con su gráfica, ¿no? Y esta parte de aquí. Ahora, también pueden tener una ecuación que abarque todo esto, ¿no? Que de una vez esté todo unido. Se puede, dando condiciones de borde, ¿no? Por ejemplo, mi primera condición va a ser que esta ecuación funcione hasta cierto tiempo. Una vez que yo decida el tiempo para cambiar, se transforme a esta ecuación, ¿no? Y después graficar toda la ecuación unida. No se puede hacer eso. O sea, más o menos así. Este es el mismo caso, este es lo que estábamos viendo el día martes, ¿no? Lógicamente los datos son diferentes, vamos a dejarlo así, pero se puede modificar, ¿no? Vamos a tener nuestro desplazamiento. Recordar que siempre hay que encontrar el máximo en valor absoluto. Y luego, ¿no? ¿Qué pasa si se retira la carga? En este caso se ha puesto 5 segundos. Y cuando termine estos 5 segundos, ¿no? Vamos a tener un máximo y un mínimo, ¿no? Y nosotros necesitamos conocer el valor máximo, que es más o menos así, ¿no? Este 1,55 es este valor de aquí, ¿no? Es negativo. Vemos, aquí tenemos el máximo de una función, dice es 1,24, y el mínimo de esa función es 1,59. Entonces, el valor máximo es el máximo de este máximo y este mínimo en valor absoluto, ¿no? Que sería ese. Entonces, para este caso, estaba saliendo aquí el valor más grande, ¿no? Entonces, la función es toda, completa, hasta esta parte, funciona las dos partes. Más o menos por aquí ya se anula la parte transitoria, se convierte en estacionaria, llega a los 5 segundos, se retira la carga y empieza la vibración libre, ¿no? Y podemos contar o calcular cuánto dura esta vibración libre, ¿no? Más o menos es lo que hemos estado haciendo aquí. Y es lo que nos pedía,
¿no? Entonces podemos tener una planilla donde esté todo. Ahora, al hacer, tal vez puedan tener dudas, ¿no? Por decir si su ecuación al derivar está bien. ¿Cómo podemos verificar si nuestras ecuaciones de velocidad y aceleración son correctas? Una de las formas de verificar, que justamente le dije a un compañero que se quedó el martes, es mediante la ecuación principal. Si ustedes recuerdan, todo lo que estamos haciendo parte de esto, ¿no? Que es la masa por la aceleración más el coeficiente de amortiguamiento, o sea, C, ¿no? O no es igual al amortiguamiento, que es beta. Ese es el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento. Y esto es igual a F de T, ¿no? F de T. Esta es la ecuación que estamos resolviendo. Y es la misma, o sea, para un sistema de un solo grado de libertad. Lo mismo se resuelve cuando es sistemas de n grados de libertad, ¿no? Simplemente que ahora estas funciones de m, c y k se convierten en matrices, ¿no? Y va a ser del grado del número de pisos que nosotros tengamos. Ok, entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Si dividimos todo o despejamos, ¿no? Esto es aceleración más c. El coeficiente c, si recordamos, es 2 por beta, ¿no? Por la masa por omega. Pero como estamos dividiendo todo sobre m, más aquí se anula, como c tiene m y estamos dividiendo entre m, la masa también se anula aquí y simplemente nos queda la velocidad, ¿no? Ya, ¿qué más? K sobre M. K sobre M es omega al cuadrado, ¿no? Entonces este se convierte en omega al cuadrado por el desplazamiento. Igual F de T. En nuestro caso, F de T es F sub 0 por la función seno por omega barra, en nuestro caso omega prima por T. Vamos a hacer un poco más grande. Ya, ahí más o menos. Ya. F es 0 por seno omega de T, pero como todo estamos dividiendo entre M, ¿no? Entonces a este F también sobre M, ¿no? Entonces nos queda así nuestra ecuación. De esta ecuación se ha partido y se ha encontrado su solución particular y su solución complementaria. De la solución particular hemos sacado G1 y G2 y de la función unida como tal hemos sacado los valores de A y de B. ¿Cómo verifico si mis ecuaciones están bien? En este caso ya se tienen, por ejemplo, este de aceleración. Tenemos la función de desplazamiento. Y también tenemos la función de velocidad. Entonces, aquí ya se tienen las ecuaciones, ¿no? Las que ustedes tienen que llegar. Entonces, la forma de verificar que está bien es mediante esta ecuación. Yo tengo aceleración, tengo velocidad, tengo desplazamiento. Todo esto dice que es un valor y ese valor tiene que ser igual a este valor. Entonces, lo que yo hago para saber si son correctos, vuelvo a poner un TI cualquiera, por decir 2 segundos. Entonces, yo digo para los 2 segundos, mi ecuación de desplazamiento sub I es un valor, ¿no? En centímetros. Mi ecuación de velocidad para este TI es un valor en centímetros sobre segundo. Y mi ecuación de aceleración es otro valor, ¿no? Ahí está. Entonces dice, según esta ecuación, si uno todo me va a dar un valor y este tiene que ser igual a este, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Dice aceleración, vamos a poner aceleración.
vamos a poner aquí, aceleración más 2 veces 2 por beta por omega, ¿no? Por velocidad para este t sub i, más omega natural al cuadrado por el desplazamiento en este t sub i, que es este valor, ¿no? Ya. Todo eso igual, ¿no? Me da un valor. Vamos a poner en centímetros. Me está dando en aceleración, ¿no? Un valor. Ahora, por el otro lado, tengo F0 sobre M seno de omega de t. Entonces, esto también es un valor sobre M por seno de omega, pero este es el omega barra o omega primo por el t, el t sub i, el tiempo que estamos analizando, no tiene que ser el mismo para todos. Entonces, esto también en centímetros sobre segundo, ¿no? O sea, en las mismas unidades. Y vean, esto me está dando un valor negativo, menos 7516, y este otro lado también me está dando negativo 7516. O sea, esto de aquí, las fuerzas internas es igual a las fuerzas externas, el principio de equilibrio y movimiento de D'Alembert, ¿no? Entonces se está cumpliendo. Esta es una forma de verificar que las ecuaciones que hemos estado manejando son correctas, ¿no? Y así es como ustedes tienen que verificar estas sus ecuaciones cuando hagan, ¿no? Para que que sean consistentes, ¿ok? Si no, tal vez derivan mal, no van a poder encontrar la aceleración máxima, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? En el examen, ¿tenemos que anotar el procedimiento o solo las respuestas? El procedimiento, tiene que haber el procedimiento de cómo estás haciendo, ¿no? Lo bueno es que como el examen es con computadora, solamente es poner los datos y empezar a copiar, ¿no? Y si en algún punto hay alguna modificación o algún dato que está en función de otro dato, tú haces la modificación en tu planilla, ¿no? Para que obtengas el resultado. Entonces, si ven, el examen que el ingeniero les da 1 hora y media, o sea, 1 hora y media, es bastante tiempo, ¿no? Entonces se llega a acabar el examen. Pero necesitas práctica, como en todo, ¿no? Tienes que conocer bien tu planilla y entender lo que te está preguntando. Supongo que como cualquier otro examen. ¿Otra pregunta? Opción, una pregunta. ¿Te va a dar el tiempo que va a actuar la carga armónica para que después pase a la carga, a la vibración libre, STI? ¿Te da? Ah, Sí, aquí está. Mira, dice, si la carga armónica dura 5 minutos de terminar y te dice encontrar todo lo demás, ¿no? Estos 5 minutos es el tiempo que está actuando, ¿no? 1 minuto, 60 segundos, transformado a esto, ¿no? Y ahí tenemos los segundos. Ese sería nuestro T sub I. Para ese caso, encontrar el desplazamiento, aceleración y velocidad si es que nos pidieron, ¿no? Pero en este caso solo nos pide aceleración. En otro examen ha pedido casi lo mismo, pero también el número de ciclos, ¿no? ¿Cuántos ciclos hace en vibración libre? Que también sabemos encontrar. Otra pregunta.
Ya. Entonces ustedes tienen que terminar su planilla. Ya tenemos el desplazamiento. Hemos visto que es correcta esta ecuación. Solamente tendrían que derivar y ya van a tener de velocidad. Y derivado una vez más, ya tienen de aceleración. Verifican sus ecuaciones, ¿no? Que van a encontrar para un tiempo cualquiera. Por decir que aquí en vez de 2 segundos yo pongo 5 segundos, ¿no? Va a cambiar, pero esto sigue dando un valor y este otro va a seguir dando el mismo valor, ¿no? Se sigue cumpliendo. El equilibrio para cualquier instante de tiempo tiene que ser el mismo. Entonces, eso es una forma de verificar que nuestras ecuaciones estén bien. Este mismo principio se aplica, o sea, esta misma verificación podemos aplicarlo, digamos, en vibración libre con amortiguamiento, sin amortiguamiento. Para este tema que están viendo de cargas impulsivas, ¿no? Para la carga rectangular, triangular, senoidal, o para cualquier otro tipo de carga, con amortiguamiento, sin amortiguamiento, sean cargas impulsivas, armónicas, periódicas, funciona, ¿no? Esa es una forma de saber que es correcto. ¿Otra pregunta? Ya. Entonces, por favor, termínenlo. Es muy probable que esta pregunta vuelva a entrar, ¿no? Estos últimos semestres ha sido la misma pregunta, lógicamente con datos diferentes y a veces un inciso más o un inciso menos. Digamos, ya no 5 minutos, sino 3 o 7. Es lo mismo, ¿no? Pueden unir sus planillas, ¿no? O sea, que me bote todo el resultado de uno. Se puede. O también puede manejarlo por separado, ¿no? Para esta parte, esto. Y luego la vibración libre, esto, ¿no? Es también válido. Depende cómo trabajes tú. Cómo tú te sientas más cómodo para trabajar, ¿no? Recuerda que vas a estar con tu computadora en el examen y tienes que hacerlo rápido, ¿no? Ahora ven, los cálculos no son tan complejos. Se puede poner tranquilamente en una calculadora, ¿no? En una calculadora que sea programable, ¿no? Se puede introducir todo esto tranquilamente. Ya depende de cada uno. Ok, entonces ya hemos casi alcanzado al tema que está avanzando el INGE. Como han dicho que están manejando espectros, el día martes vemos un poco de espectros. Les voy a enseñar cómo hacer el espectro para una carga rectangular o una triangular. Y lo mismo van a tener práctica, seguramente el ingeniero les va a dar una práctica de eso, ¿no? Así que nada, pues hay que seguir haciendo, ¿no? Ok, ya. Pero con esto ya tenemos mitad del examen asegurado. La otra mitad va a ser ya con ayuda de los espectros y sistemas de varios grados de libertad. Ok, entonces nos vemos en clases, ok. No hay más preguntas, ¿no? Ya, si no hay más preguntas, aquí quedamos. Nos vemos otro día. Hasta luego, sí. Hasta luego.